un tipo de fluido un poco característico, peculiar, donde ya vamos a ver variando el porcentaje de sólido, variando la densidad específica, variando la densidad, variando la viscosidad, variando el esfuerzo de fluencia, prácticamente es otro tipo de fluido distinto, ¿no? Y vamos a ver esto a continuación. Bueno, para los que no me conocen, me presento nuevamente. Mi nombre es Richard Mera, soy ingeniero mecánico de profesión de la Universidad Nacional de Ingeniería, también una segunda carrera en Ingeniería Mecánica Eléctrica. Actualmente estoy trabajando como jefe corporativo electromecánico de Relaves, un poco mi formación académica. eh, También doy el tema de conferencias. La última que se dio fue para el Tecnimipra en el 2024, a inicios de junio, si no me equivoco, básicamente con este tema de relaves pesados. Bueno, el contenido de este masterclass básicamente son 4 puntos. Las disciplinas involucradas en un sistema de bombeo, qué disciplinas normalmente entran en un sistema de bombeo exclusivamente para minería. Vamos a ver también la clasificación de los fluidos mineros, la tecnología de clasificación de relaves, el transporte de fluidos mineros y como último punto, la ronda de preguntas respectiva ante cualquier duda o consulta que se tenga. Bueno, como punto número uno, las disciplinas involucradas, ¿no? Todas estas disciplinas interactúan a fin de lograr una solución óptima desde el punto de vista tanto técnico como económico, ¿no? Y normalmente un sistema de bombeo típico, llamémoslo así, Digo, entra un no, ingeniero mecánico, para eso. por favor el audio por favor, ahí entra un ingeniero mecánico, un ingeniero de tuberías, donde ve la parte mecánica, la parte de tuberías, un ingeniero civil, donde ve la parte civil estructural, también un ingeniero eléctrico, electricista, perdón, donde ve la parte de instrumentación y todos los puntos eléctricos, cometidas, subestaciones, transformadores, que requieren un sistema de bombeo, ¿no? Pero no solamente, y por eso está resaltado de rojo, no solamente implican estas 3 disciplinas o 6 disciplinas, ¿no? Otras 6 especialidades. En un sistema de bombeo, sobre todo en minería, vamos a colocar aquí el puntero. En un sistema de bombeo de minería, si estamos en una planta concentradora y queremos hacer un sistema de bombeo en la planta concentradora, requerimos de totalmente un ingeniero de procesos, un metalurgista, ¿no? Donde el ingeniero de procesos o el metalurgista nos puede dar alcances del sistema del balance de masa y que se está impulsando los tonelajes por hora, las toneladas por día, para transportar nuestro fluido de un punto a otro punto, ¿no? Es donde ahí entra el procesista, el metalurgista, que nos da ese input, ese balance de masa para nosotros posteriormente diseñar nuestro sistema de bombeo. Otro profesional que entra también en un sistema de bombeo es un ingeniero de minas, sobre todo en interior mina, cuando ellos, el planeamiento hace las profundizaciones de una mina subterránea, ya sea a corto, mediano, largo plazo, es donde hacen el secuenciamiento de minado, por dónde van a ir, si va a ser por un RB, van a hacer una rampa, accesos, cruceros, etcétera, ¿no? Y es ahí donde nosotros, los que nos dedicamos a sistemas de bombeo, necesitamos esa ubicación, ese ruteo por dónde van a profundizar la unidad en interior mina y usamos ese input para nosotros instalar y colocar debidamente nuestros sistemas de bombeo, ya sea sistema de bombeo estacionario o bombas de bombeo sumergibles. Otro profesional que entra también en un sistema de bombeo en minería es un hidrogeólogo o un hidrólogo para ver el tema, por ejemplo, si es en interior de mina, un hidrogeólogo nos predice los caudales que podemos encontrar debido a la profundización
y es ahí donde nosotros ya con el caudal proyectado que nos da el hidrogeólogo, y nosotros los que nos dedicamos al sistema de bombeo, tomamos ese caudal y diseñamos nuestros sistemas de bombeo, ¿no? Es el input que nos da hidrogeología cuando diseñamos un sistema de bombeo en interior mina. Un ingeniero ambiental, ya que nosotros también, el agua normalmente es tratada eh, casi siempre, nunca es expuesta a la naturaleza sin ser tratada. Hay que tratar el agua, se requieren de plantas de tratamiento, etcétera. Es donde ahí entra un ingeniero ambiental para darnos el input del tema de las plantas de tratamiento de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales, etcétera, ¿no? Debemos también estar en constante coordinación con un ingeniero ambiental sobre el tema de las plantas de tratamiento, ¿no? Y un sistema de bombeo en minería, sobre todo en interior mina, de todas maneras también necesitamos de un profesional geomecánico para ver el tema de las ubicaciones y donde vamos a colocar nuestro sistema de bombeo, si es en roca competente o no es en roca competente, ¿no? Por eso, antes de diseñar o ubicar un sistema de bombeo en interior mina, debemos saber si esta roca es competente o no es competente a través de un estudio geomecánico, ¿no? Y quién, un profesional de geomecánica que nos brinda esa respuesta si la ubicación de nuestro sistema de bombeo va a estar correctamente o si no podría tener problemas de derrumbe, ¿no? Y es por eso que si ustedes ven las disciplinas involucradas, no solamente es estas tres disciplinas, tanto civil, eléctrica o mecánica, sino en la industria minera son mucho más profesionales que entran en este sistema de bombeo para lograr una solución óptima, tanto desde el punto de vista técnico como Ayer económico, ¿no? me quedé dormido hasta El micro, por favor. Gracias. Es por eso que aquí tengo un mensaje. Un sistema de bombeo es multidisciplinario y no solo se basa en las disciplinas mecánica, piping, que es tuberías, eléctrica, instrumentación civil y estructural. La clasificación de los fluidos mineros. Bueno, en la industria minera encontramos varios tipos de fluidos mineros. Aquí se ha hecho una clasificación de acuerdo al volumen, al caudal y la importancia que se tiene dentro de la industria minera, ¿no? Tanto el agua de mina, un relave convencional, un relave pesado, que es lo que vamos a ver más adelante, el tema un poco de la teoría, el relleno hidráulico y el relave en pasta. ¿Cuál es la diferencia entre estos cinco tipos de fluidos? La diferencia es el porcentaje de sólidos. Y aquí, ven la fecha aquí, se incrementa el porcentaje de sólidos del agua de mina hasta relave en pasta. ¿Qué quiere decir? Que un agua de mina, un agua de interior mina, normalmente no tiene alto porcentaje de sólidos, podría estar entre 3, 4, 5% de sólidos que salen de interior mina. Un relave convencional es el relave que sale de la planta concentradora. Normalmente este relave puede estar entre 20 y 30% de sólidos en peso, ¿no? Normalmente aquí en Latinoamérica lo manejamos como porcentaje en sólidos en peso. Un relave es pesado, como su propio término lo dice, es pesado, quiere decir que ya tiene menos porcentaje de agua. Normalmente un relave pesado es producto de espesadores. Después de relave convencional entra este tipo de espesadores, ya sea un espesador convencional, un espesador high rate, un espesador de alta densidad. Entra ahí y ¿qué hace la función del espesador? Quitarle el agua del relave convencional y hacerlo más espeso, el fluido tiene mayor densidad y por ende también tiene mayor viscosidad. Estamos hablando de un relave pesado
normalmente entre 40 a 50% de sólidos, 55% de sólidos en peso, ¿no? Un relleno hidráulico es un tipo de relaves pesado con otro tipo de particularidad. Este es el tipo de relleno hidráulico, normalmente lo utilizamos para rellenar el interior mina, para seguir con la explotación de la misma en interior mina, ¿no? ¿Qué quiere decir? El relleno ingresa, el relleno hidráulico ingresa y llena los vacíos que se deja producto de la profundización. Este tipo de relave, relleno hidráulico, y como le dije, tiene una característica particular y peculiar. ¿Por qué? Porque antes este tipo de relleno se hace con los huesos, con las partículas gruesas, con las arenas, producto de la clasificación previa de un hidrociclón, ¿no? Un hidrociclón es un elemento mecánico capaz de, llamemos de clasificar las partículas gruesas de los finos, ¿no? Y eso es nosotros utilizamos siempre los gruesos para relleno hidráulico, ¿no? Ese es un tipo de relleno hidráulico que normalmente también está entre 50, 65% de sólidos en peso. Un relave en pasta ya es un tipo de sólido con menos porcentaje de agua. Estamos hablando de un porcentaje de sólidos de este tipo de relave, alrededor entre 80, 75, 85% de sólidos en peso, donde ya este tipo de relave tiene un alto esfuerzo de fluencia, tiene alta viscosidad y es transportado casi siempre por bombas de desplazamiento positivo. Y la diferencia entre el relave pesado, el relleno hidráulico y el relave en pasta, aparte del porcentaje de sólidos, es su esfuerzo de fluencia. El agua de mina, por ser prácticamente agua, el agua de mina, al ser prácticamente agua, no tiene mucho esfuerzo de fluencia. Prácticamente su esfuerzo de fluencia es cero. El relave convencional, como vemos aquí, tiene un esfuerzo de fluencia entre 5 a 20 pascales. Un relave pesado está entre el rango de 20 a 100 pascales del esfuerzo de fluencia. Y de manera similar también, un relleno hidráulico está en ese rango de esfuerzo de fluencia entre 20 a 100 pascales. Un relave en pasta ya tiene un alto esfuerzo de fluencia mayor de los 100 pascales, ¿no? Y aquí vemos algunas imágenes del tipo de fluido, el agua de mina, ese punto amarillo, que prácticamente son bombas del tipo turbina vertical, donde bombean agua de interior mina desde un punto inferior a un punto superior. Esta parte de la nave convencional, vemos aquí un cajón de bombas, unas bombas, una en operación y otra trabajando en stand-by, que son para las bombas de relaves. Aquí vemos relaves pesados. Este tipo de relave, vemos la característica y es más viscoso. Miren cómo es el relave, es pesado. El relleno hidráulico, aquí también es el relleno hidráulico, también aquí las tuberías. El relave en pasta, gráfica de verde, donde vemos ya una consistencia más pastosa del fluido, ¿no? Otro punto importante, y cuando clasificamos, antes de clasificar los fluidos mineros, siempre debemos caracterizar el fluido, ¿no? Y acá ahí vemos 6 iconos donde tenemos que tener como mínimo estos datos para hacer una correcta dimensionamiento, selección de nuestro sistema de bombeo y la bomba respectiva en sí. Número uno, ¿qué caudal vamos a transportarnos? Siempre es una pregunta básica que nos hacemos para dimensionar nuestro sistema de bombeo. ¿Cuál es el caudal
que vamos a transportar. Como segundo punto o segunda pregunta también, nos hacemos el porcentaje de sólido. ¿Qué porcentaje de sólido vamos a bombear? ¿Vamos a bombear relave convencional? ¿Vamos a bombear relave pesado? ¿Vamos a bombear relleno hidráulico? ¿Vamos a bombear relave en pasta? Y cada uno de estos tipos de fluidos mineros tienen su porcentaje de sólido. No es lo mismo bombear agua de mina a un 5 o 3% de sólido que bombear relave en pasta a un 80-75% de sólido. Y lo mismo también pasa con este esfuerzo de fluencia, que es el esfuerzo de fluencia, es la resistencia del fluido, como su mismo nombre lo dice, a fluir, no es la resistencia que ejerce este tipo de fluido para fluir dentro de la tubería o cañería, como también se lo conoce en Chile. Aquí vemos el esfuerzo de fluencia. ¿Quién tiene más esfuerzo de fluencia? El relave en pasta respecto del agua de mina que no tiene esfuerzo de fluencia, ¿no? Entonces, es más complicado bombear un relave en pasta que bombear un agua de mina, ¿no? Por el esfuerzo de fluencia. Y lo mismo pasa con la viscosidad. La viscosidad siempre está con el esfuerzo de fluencia. Si el esfuerzo de fluencia aumenta, automáticamente la viscosidad, el esfuerzo de fluencia también aumenta. Y otro punto también importante es la viscosidad. Ya aquí no, gráficamente nos podemos dar cuenta que el que tiene mayor viscosidad es el relave en pasta por este tipo de fluido y el que tiene menor viscosidad es el agua de mina, ¿no? Otro punto importante y lo que hace también un poquito más complicado dimensionar o modelar este tipo de fluidos o fluidos mineros es la densidad del sólido, ¿no? ¿Qué es la densidad del sólido? La densidad del sólido es la partícula, es el sólido que va a ser transportado con el agua hacia, en este caso, si es relave, es pesado, hacia la relavera, mediante tubería o una relavera o una presa de relaves que se le dice formalmente. Esta densidad del sólido o el sólido en sí también influye en el dimensionamiento o en el sistema de bombeo en su modelamiento hidráulico, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo hacer una modelar hidráulicamente una densidad, un relave de zinc que un relave de estaño, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen diferentes densidades sólidos. Una puede tener, en el caso del zinc, una densidad de 2.900 kilogramos por metro cúbico y la densidad del estaño puede tener una densidad de 3.500 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y es ahí donde también influye la densidad del sólido para el modelamiento hidráulico, ¿no? Es por eso que este tipo de fluidos es muy variable ante cualquier cambio, ya sea densidad de sólido, viscosidad, esfuerzo de fluencia, porcentaje de sólidos. Y como último punto también, eh, el punto número 6, el diámetro de partícula, ¿no? El diámetro de partícula ya es el micraje, ¿no? Producto del proceso metalúrgico, ¿no? Tenemos un micraje, un tamaño de partícula de este sólido, con esta densidad del sólido, donde también influye el diámetro de partícula para calcular que la velocidad de sedimentación, ¿no? Es importante conocer la velocidad de sedimentación, en este caso del relave, para evitar que esta partícula, con ese diámetro, con esa densidad del sólido, sedimente en nuestra tubería, porque si sedimenta en nuestra tubería, va creando, va creando una especie va reduciendo el diámetro de la tubería, se va atorando, y eso que conlleva menor diámetro de la tubería, mayores pérdidas de carga, y muchas veces la bomba
se malogra tanto como bomba y motor. Es por eso debemos seleccionar y hacer dimensionar correctamente esta velocidad de sedimentación para evitar que nuestras partículas sedimenten en el fondo de la tubería. Como puntos también auxiliares, pero también importantes a la vez, es la temperatura del fluido. La temperatura del fluido también afecta a los sistemas de bombeo caliente, muy cercano al punto de ebullición. Estamos fluidos 60, 50 grados centígrados, 50, 60 grados centígrados. Ahí y nuestro fluido está cerca o muy propenso a la cavitación de nuestro sistema, ¿no? ¿Por qué? Por la temperatura de ebullición del agua, normalmente es a 100 grados centígrados, en altitudes por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, la temperatura de ebullición es un poco menor, y es ahí donde podríamos tener problemas de una cavitación de nuestro sistema, ¿no? Por eso también que la temperatura del fluido también tiene que ser mapeado para el diseño de nuestros sistemas de bombeo. Y el pH del fluido, de todas maneras, también debemos saber si es básico, si es ácido, con qué fin, con la finalidad de dimensionar o seleccionar los materiales respectivos, ya sea si fuera un ácido, podríamos utilizar tuberías de acero inoxidable o podríamos utilizar tuberías de HDP, porque las tuberías de HDP no reaccionan ante un fluido ácido, y es ahí donde tenemos que hacer todos estos tipos de preguntas o consultas para realizar nuestros sistemas de bombeo o caracterización de nuestro fluido. Y es por eso que aquí también se hace, ya después de saber el tipo de tubería o el tipo de fluido que vamos a bombear, normalmente a los que nos dedicamos en sistemas de bombeo en minería, nos hacemos esta consulta, no esta duda ya. ¿Qué bomba utilizar? ¿Bomba de desplazamiento positivo o una bomba centrífuga, ¿no? Y es ahí donde hacemos la selección de la tecnología de bombeo. En esta gráfica de aquí, sacado del curso de transporte y depuración de relaves de Patterson&Co. Patterson&Co es una empresa especialista, consultora que se dedica exclusivamente a hacer el modelamiento hidráulico de este tipo de fluidos. Nos indica que hay dos tipos de bomba, como ya vemos aquí, las bombas centrífugas, que es esa curva de azul, y la curva de desplazamiento positivo, que es esta curva roja de aquí. Vemos que las bombas centrífugas tienen mayor rango de caudal, ¿no? Tienen mayor rango de caudal y poco altura de impulsión. Altura de impulsión o altura dinámica total, o TDH también se le conoce, como vemos aquí, tienen más caudal y poca altura dinámica total, ¿no? Por eso, este tipo de bombas centrífugas, comúnmente en el mercado también se le conoce como bombas caudaleras, ¿no? Porque son bombas que tienen de amplio rango de caudal. En el caso de una bomba de desplazamiento positivo, vemos que el rango de caudal es poco, pero tiene una altura dinámica total o una presión mucho mayor, ¿no? Es por eso que estas bombas de desplazamiento positivo normalmente son para bajos caudales, pero elevadas presiones, ¿no? Podríamos llegar a bombear con estas bombas hasta 1.800 metros de columna de agua, ¿no? El único problema que vemos aquí que el caudal se reduce considerablemente, ¿no? En cambio, en una bomba de desplazamiento positivo tiene menor ADT, pero tiene un mayor rango de caudal, ¿no? Por eso que muchas veces también nosotros en la industria seríamos bombas centrífugas para llegar a tener un mayor ADT o una mayor
presión de No, impulsión. no hay pierde en eso. El micro, por favor. Yo creo que Otro punto importante, parte de esto del porcentaje de sólidos, el caudal, el esfuerzo de fluencia, la viscosidad, la densidad, el diámetro de partícula, es la reología, ¿no? La reología es importante también para poder caracterizar nuestro sistema, nuestro fluido de nuestro sistema de bombeo. Por ejemplo, algunos de tipos de ensayos que tenemos que realizar es el ensayo de SLAM versus el porcentaje de sólidos de relave, ¿no? La prueba de SLAM es una prueba que se hace en campo para, para predecir el esfuerzo de fluencia de este tipo de relave que se va a modelar. También tenemos que tener una gráfica o un ensayo de laboratorio del esfuerzo de fluencia versus la concentración de sólidos, en este caso de los relaves. También tenemos que tener esa gráfica del versus, de la viscosidad y versus la concentración de sólidos del relave. Recordemos que a mayor concentración de sólidos, mayor esfuerzo de fluencia. Mayor concentración de sólidos de relave, aumenta la viscosidad. También tenemos que tener ese ensayo de laboratorio del esfuerzo de corte versus la velocidad de corte, ¿no? Son algunos de esos ensayos que nosotros necesitamos para hacer nuestro modelamiento hidráulico. Y es por eso que aquí hago una conclusión. Y es por eso que aquí hago una conclusión importante, que un fluido minero es más complejo de impulsar conforme se incrementa el porcentaje de sólido, ya que aumentan la viscosidad, la densidad del fluido y su esfuerzo de fluencia. No vemos que conforme aumenta la viscosidad, el porcentaje de sólido, el esfuerzo de fluencia, el fluido es un poquito complicado de impulsar y por ende es un poquito complicado también de modelarlo hidráulicamente. Vamos a con la siguiente presentación. Clasificación de los fluidos mineros, esto también ya lo hemos visto. Vemos que aquí hay el agua de mina, el relave convencional, el relave en pasta, el relave es pesado, perdón, el relleno hidráulico, el relave en pasta y el relave filtrado. Recordemos que esta es la gráfica, porcentaje de sólidos, esfuerzo de fluencia. Miren la curva del versus porcentaje de sólidos y esfuerzo de fluencia. Vemos que conforme aumenta el porcentaje de sólidos, y el esfuerzo de fluencia se dispara considerablemente o se eleva considerablemente, ¿no? Vemos que un agua de mina tiene bajo o cero esfuerzo de fluencia y conforme va aumentando el porcentaje de sólidos a un relave convencional, ya sabemos que está entre 20, puede estar un poco más, pero lo convencional es que esté entre 20 y 30 grados, 30% de sólidos, perdón, y tiene un esfuerzo de fluencia relativamente bajo. Conforme también aumenta el porcentaje de sólidos en un relave pesado, aumenta el esfuerzo de fluencia, como vemos aquí, y ya dentro del relave pesado hay otro tipo de fluido peculiar como el relleno hidráulico, que ya les expliqué que es producto del underflow de un cicloneo, donde utilizamos las partículas gruesas para hacer nuestro relleno en interior mina. Posteriormente también, conforme va aumentando el porcentaje de sólidos, puede llegar entre 70 hasta 80, 85, es donde aumenta el esfuerzo de fluencia como vemos aquí. Y aquí ya ya a partir de 85 es donde ya el relave ya es un relave filtrado. ¿Y cuál es la característica de este relave filtrado?
que ya en este rango el fluido ya no es bombeable. Ya no podemos bombear relave filtrado porque un relave filtrado tiene un porcentaje de humedad alrededor del 10, 11, 12%, ¿no? Prácticamente ya es seco este tipo de relave, ¿no? Y es por eso que normalmente su método de transporte ya no es por tubería ni por bomba, sino ya usamos el tema de fajas y camiones para su transporte. En este tipo, a partir del aire filtrado a la izquierda, si podemos bombear, el fluido es bombeable, como vemos aquí, y dentro de este ciclo que es el circuito bombeable, podemos utilizar bombas centrífugas y bombas de Venga, pues, desplazamiento ahí ya me llaman. positivo. El micro, por favor, gracias. La bomba centrífuga podemos usar en agua de mina, podemos usar para relave convencional, también podemos usar para relaves pesados, la bomba centrífuga. Y el tipo de relleno hidráulico, podemos. Su micro, por favor. Gracias. El tipo de relleno hidráulico es un tipo de fluido un poco peculiar, como ya le dije, que podemos usar bombas centrífugas y también podemos usar bombas de desplazamiento positivo, ¿no? Y ahí es donde tomamos la decisión qué tipo de bomba utilizar, ya sea centrífuga o sea bomba de desplazamiento positivo para este tipo de fluido de relleno hidráulico. Para bomba de desplazamiento positivo, sí, normalmente para relaves en pasta, perdón, sí utilizamos bombas de desplazamiento positivo, ¿no? Esta clasificación, la que han visto aquí, ha sido elaborada en base al porcentaje de sólidos, como ven aquí, y al esfuerzo de fluencia de los fluidos mineros, ¿no? Si bien es cierto, existe también otro tipo de fluidos mineros, eh, pero los más y que tienen mayor importancia por volumen, por caudal, normalmente son estos tipos de fluidos, ¿no? Lo más importante. Aquí en la gráfica, la siguiente es la variación del ADT con la velocidad del fluido. Ya sabemos que el ADT es la altura dinámica total. ¿De dónde viene la altura dinámica total? Que es la suma de la altura estática más la suma de las pérdidas de la tubería por la longitud, más la suma de los accesorios, ya sea válvulas, ya sea codos, etcétera, ¿no? Y la suma de tanto altura estática más altura dinámica es el ADT, ¿no? Altura dinámica total. Ya en la universidad, en los cursos de pregrado, ya sabemos cómo es el comportamiento hidráulico del agua. Aquí tenemos una gráfica HV, normalmente hemos visto en HQ, pero estamos asumiendo un diámetro de tubería constante para este ejemplo, ¿no? Y es por eso que tenemos esta curva HV a una velocidad y un AET, ¿no? Y esta curva que está de azul es la curva del agua, ¿no? Que ya lo conocemos muy bien. Esta es la curva de las pérdidas de carga en una tubería con agua, ¿no? Que eso también los hemos visto en el curso de mecánica de fluidos, ya sea en pregrado o también algunos en los cursos de pregrado, de posgrado también, hemos visto este tipo de gráficas, ¿no? Pero lo que sí no se ha visto, no se ve comúnmente, es esta curva de pérdida de carga, ¿no? Es la que está de verde, ¿no? Es una curva de pérdida de carga de relave, ¿no? Y aquí, un poco antes de irme al relave, ya sabe, del agua, normalmente lo calculamos con la ecuación de Hazen-Williams y la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no? La ecuación de Darcy-Williams, no, Hazen-Williams, normalmente
información de Darcy Weaver normalmente la usan los ingenieros mecánicos a través de su diagrama de aquí en el Wheeler. Normalmente es el coeficiente del Manning, que es el valor. Ahí recién me he percatado si hay dos manos levantadas. A ver, Américo, si tienes una consulta. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, ingeniero. Ingeniero, está entrecortado su presentación. A ver, ¿me confirma si está escuchando ahora, por favor? Sí, ingeniero, se logra escuchar. Ahí me avisan si se escucha entrecortado, por favor. No, no nos escucha entrecortado, ingeniero. Ok. Tenemos también una Iván, consulta de Molano. Muy buenas noches, ahí Iván. ingeniero. Quiero hacer una consultica frente ya de todo lo que sabe. ¿Estas bombas manejan un variador de frecuencia o con un arrancador directo? ¿A qué tipo de bomba te refieres, Iván? Que si las bombas de lo que se está tratando, que si se maneja con esos arranques, se manejan con un variador de frecuencia o un arrancador directo. Bueno, es el tema del arranque, es el tema eléctrico, ¿no? Normalmente lo ideal es colocar un variador de frecuencia, ¿no? Para hacer el tipo de arranque, o un soft starter para hacer un arranque más suave. También es válido eso. Arranque directo no, porque las potencias aquí en Mina son mayores de los 50 HP, ¿no? Podríamos usar un arranque estrella triángulo, podría ser también, pero no es recomendable. Se recomienda variador de frecuencia o un soft starter para el arranque. Ok, muchas gracias. Otra consultica, ingeniero. Usted, esto, referente a esto, los PIT, todo lo que es la instrumentación, ¿lo manejan con un PLC, un sistema de control o solamente en el punto para medir las presiones como tanto de entrada como de salida del equipo? Lo ideal ahí, Iván, es que esté, que todas las mediciones de presión, tanto de caudal hasta de densidad, esté controlado por un PLC, pues, ¿no? Un sistema SCADA ahí donde nos indique, inclusive cuando hay una rotura o una pérdida de presión también, ¿no? Un sistema SCADA para controlar este tipo de fluido, ¿no? Recordemos que es relave y no podemos fallar y no podemos derramarlo al medio ambiente tranquilamente, ¿no? Ok, muchas gracias. Ahí Juan tiene una consulta. Juan Esteban, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Sí, adelante ¿Se me Juan, ¿cuál escucha? es tu consulta? Tengo dos consultas. La primera es si de pronto habría una forma de clasificar los fluidos de mineros en términos de altura, ya sea que si a determinada altura podemos encontrar cierto tipo de relave o en otros casos. Ya, hay buena consulta ahí, Juan. Bueno, normalmente este tipo de relaves no se clasifican por altura, ¿no? Si tú lo estás viendo más como bomba o como equipo, efectivamente, si es como equipo, como bomba, ahí están las bombas centrífugas que tienen una altura de bombeo no muy alta. De ahí pasamos a las bombas multitápicas, que son las bombas enseriadas, que son los impulsores enseriados en una misma voluta,
donde generamos mayor ADT o una mayor altura de bombeo, ¿no? Y ya posteriormente viene el tema de las bombas de desplazamiento positivo, donde tiene unas mayores ADT por la, no por la, no por, también he visto, pero no aquí en Perú, sino en minas de Sudáfrica, que utilizan bombas de desplazamiento positivo para impulsar longitud a alturas elevadas, alrededor de 1000 metros, 800 metros, ¿no? También he visto ahí en minas de Sudáfrica que utilizan las bombas multitápicas que también llegan a bombear, llegan a impulsar estos elevados ADTs o otras de niveles de 1800 metros de altura, ¿no? De desnivel, ¿no? Y ahí vienen ya las otras bombas centrífugas convencionales que podemos llegar a bombear 240, 250 metros de columna de agua, ¿no? Pero en relaves sí, más que todo lo clasificamos por porcentaje de sólido y por esfuerzo de fluencia, ¿no? Y ahí a partir de ello seleccionamos la bomba y por el caudal también. No sé si con eso respondí tu consulta, Juan. Sí, ingeniero, muchas gracias. Y la otra pregunta es, digamos que no sé si se hayan presentado casos de este estilo donde digamos que pues se presente un relave convencional y usted escoja la bomba en base a este relave convencional y después de esto se presente otro tipo de relaves pesado en la misma obra, digamos. Ya, ahí, por eso es importante ahí, Juan, seleccionar el tipo de tecnología de disposición, ¿no? El relave convencional, relave pesado, relave en pasta, hasta relave filtrado, se hace el tipo de tecnología con el fin de ¿qué? Con el fin de incrementar el tiempo de vida de nuestra presa de relaves, ¿no? Recordemos que estos relaves, tanto convencional, relave pesado, relave, hasta relave en pasta, normalmente se depositan en una presa de relaves, ¿no? Y que tiene un volumen por un cierto tiempo, no tiene un tiempo de vida esa presa de relaves, ¿no? Si nosotros colocaríamos mayor cantidad de sólidos y menos agua, podríamos incrementar el tiempo de vida de esta presa de relaves, ¿no? Y ahí es donde hacemos la selección de la tecnología, que si queremos llevarlo a nuestra presa de relaves, como relave convencional, relave pesado o relave en pasta, ¿no? O en lo óptimo, relave filtrado, ¿no? Que prácticamente es un relave casi seco, ¿no? Y ahí de qué tecnología usar para este tipo de posición y disposición de relaves. No sé si con eso respondí tu consulta, Juan. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ahí aprovechando que están en consulta, ahí Ernesto Vargas está haciendo una consulta, o me parece. Bueno, ahí si no tiene una consulta, Néstor, un gusto saludarte. Ahí tenemos también gente de Bolivia que nos presenten el curso en el masterclass. Bueno, poco volviendo ya a la presentación, antes que se me vaya la idea y también el tiempo, porque el tiempo es corto siempre. Ya conocemos que las pérdidas de carga del agua usamos las dos ecuaciones, Hassen-Williams o la ecuación de Darcy-Weber, ¿no? Como las dos ecuaciones son válidas, como uno se sienta cómodo, cuál utilizar. Ya cuando hacemos el modelamiento hidráulico de relaves, tiene esta curva peculiar, ¿no? Esta curva característica de pérdida de carga, ¿no? ¿Y por qué es así de esta pérdida de carga, ¿no? Aquí el punto más bajo, este puntito que ven aquí, el punto más bajo es la velocidad de sedimentación, ¿no? La velocidad de sedimentación es donde nuestra partícula de este punto de la curva hasta acá es donde va a sedimentar, ¿no? Nuestra partícula y nosotros no debemos modelar nunca hidráulicamente en esta zona, ¿no? En esta zona hay dos
zonas importantes, que es el lecho estacionario y el lecho móvil, ¿no? Y en estas dos zonas nunca debemos modelar un sistema de bombeo de relaves, ya sea convencional y o ya sea relave espesado. ¿Por qué? Porque en esta zona se va a sedimentar y se va a atorar la tubería. Y es por eso que nosotros debemos modelarlo a partir de la velocidad de sedimentación para la derecha. Y aquí tienen dos zonas, zona heterogénea y zona homogénea, ¿no? ¿Qué es zona heterogénea? Es donde el flujo es, ¿qué zona heterogénea? Es donde el flujo es asimétrico. ¿Qué es flujo asimétrico? Las partículas sólidas más gruesas están en el fondo y las partículas finas están más arriba en la zona de la tubería, ¿no? Y es por eso que normalmente siempre un sistema de bombeo, bombeamos en una zona heterogénea, pero genera siempre un mayor gasto, se gasta muy rápido esta zona por los gruesos, desgasta. Recordemos que el relave es sólido con líquido, prácticamente es una lija que desgasta rápidamente el espesor de la tubería, ¿no? Y si el espesor de la tubería disminuye, ya saben, con la presión nominal de la tubería también disminuye, ¿no? Y eso es importante, controlar siempre los desgastes de las tuberías, ¿no? Siempre hay que controlar anualmente el desgaste, la pérdida de los milímetros al año de este tipo de tubería, ¿no? De esa tubería HDP o ya sea tubería de acero. Y normalmente para hacer un desgaste homogéneo aquí, rotamos la tubería, rotamos para que se haga un desgaste homogéneo a lo largo del interior de la tubería, ¿no? Porque ustedes me dirán, ¿no? Pero Richard, ¿y por qué no lo manejamos como fluido homogéneo, ¿no? Y un fluido homogéneo, como vemos aquí, todas las partículas están distribuidas, ya sea finas, ya sea partículas gruesas, están distribuidas homogéneamente a lo largo de la tubería, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos esto, Richard? Porque no hacemos esto porque para llegar a este flujo simétrico, inclusive podríamos llegar a velocidades de 5 a 6 7 metros por segundo, ¿no? Y recordemos mm, que no tenemos que bombear a mucha velocidad. ¿Por qué? Uno, porque a mayor velocidad, mayor pérdida de carga, ¿no? Y recordemos que el tema de transporte de relaves, ya sea es pesado, convencional, normalmente no bombeamos longitudes de 100 metros o 200 metros, ¿no? Muchas veces llegamos a longitudes de bombeo de 3 4 kilómetros, porque recordemos que tenemos que bombear desde la planta concentradora hasta la relavera donde vamos a descargar o disponer, ¿no? Que muchas veces está a 2, 3 kilómetros. Otro punto también que no bombeamos a esa velocidad es porque el desgaste va a ser abrasivo en la tubería y tranquilamente en un año podemos hasta perder la tubería por el mayor desgaste, ¿no? Y es por eso que normalmente lo bombeamos como régimen o como estado heterogéneo o como un fluido asimétrico para evitar este desgaste abrasivo y prematuro de las tuberías. Su micro, por favor. Entonces, ya sabemos que a partir de este punto más bajo es la velocidad de sedimentación. ¿Y cómo se calcula esta velocidad de sedimentación? Pues no me dirán, ¿no? Y, y aquí va la respuesta, que la velocidad de sedimentación podemos calcular existen como mínimo hasta 70 fórmulas de esto del cálculo de la velocidad de sedimentación, pero hay algunas fórmulas que ya son principales que normalmente se usan para el tema del cálculo de la velocidad de sedimentación. Uno de ellos es la ecuación de Durán clásica. Esta ecuación de Durán clásica estaba desde el año 1953, ¿no? Aproximadamente hace 70 años. Durán hizo esa ecuación y muchas veces sigue vigente, ¿no?
También aquí un especialista chileno, Juan Rayo, hizo una ecuación Durán modificada exclusivamente para los relaves de cobre que maneja Chile. Y ha hecho unas aproximaciones, y tomó como ejemplo la ecuación de Durán y hizo unas modificaciones al respecto. También la ecuación de Edward Wass, ¿no? Para calcular la velocidad de sedimentación, la ecuación de Orozco Anturia, la ecuación de Schiller and Herbit, la ecuación de Wilson, Addy, Sheldon and Cliff, o Wass, que también que se le conoce, y la velocidad de sedimentación basada en el tamaño de partícula de King, y también la velocidad de sedimentación basado en la ecuación de Adam Polosky, ¿no? Son algunas ecuaciones principales. ¿Y por qué? Me dirán, ¿por qué hay tantas ecuaciones de velocidad de sedimentación, Richard? ¿Por qué no solamente hay uno, no? ¿Por qué hay bastantes? Ah, porque este tipo de relaves o este tipo de cálculos de velocidad de tanto velocidad de sedimentación o pérdida de carga en las tuberías de las pulpas o relaves pesados, normalmente son prácticamente ecuaciones empíricas o de un ensayo de laboratorio, ¿no? No es que se calcula fácilmente, normalmente son ensayos de laboratorio, ecuaciones semiempíricas, y es por eso que existen varias fórmulas de estas, no solo para el cálculo de la sedimentación, y es por eso que aquí mi conclusión es, a mayor ecuación que tengamos, mayor número de ecuaciones que tengamos de la velocidad de sedimentación, podemos predecir con exactitud la velocidad de sedimentación de esta partícula en esta cierta tubería, ¿no? Y lo mismo pasa con las pérdidas de carga, ¿no? Calcular las pérdidas de carga, nosotros ya sabemos que existe. Para el agua hay dos, ¿no? Hassen, William y Darcy. Y si hacemos la comparación, son casi iguales, ¿no? O sea, son casi iguales en el tema de las pérdidas de carga. Aunque el Hassen William tiene mayor pérdida de carga cuando estamos transportando longitudes mayores de los 3 4 kilómetros, ¿no? Como que se despunta un poco, pero básicamente es lo mismo, ¿no? En cambio, aquí en las pérdidas de carga en pulpas mineras, vamos a encontrar un sinfín de cálculos y números al respecto, fórmulas, ecuaciones como la ecuación de Durán clásica, la ecuación de Edward Wass, la ecuación de Sandy Gobatos, la ecuación de McElvain y Cave, que prácticamente son los que trabajaron en la empresa Warman, ¿no? Que ahora es Well Mineral. Prácticamente serán los que hicieron las predicciones de las pérdidas de carga mm, para este tipo de bombas. La ecuación de Wilson, Addy, Sherman and Cliff. Y ahora la ecuación también que normalmente se usa para el transporte de relaves convencionales es la ecuación de Sherman and Wilson o la ecuación de los cuatro componentes, ¿no? Aquí también tenemos otra ecuación de Liu de Song, que es un investigador del MIT que hizo la estimación de las pérdidas de carga en tuberías para fluidos mineros. Y esto es solamente para cálculo de pulpas mineras, ¿no? Ya cuando, recordemos que un relave es pesado, y aquí voy a poner un relave es pesado, ya el relave es pesado, ya tiene un porcentaje de sólidos mayor, ya su viscosidad está aumentando, ya su esfuerzo de fluencia está aumentando. Entonces aquí ya tenemos que pensar en una ecuación para la velocidad de transición, que es la velocidad de transición. La velocidad de transición es prácticamente pasar de un fluido laminar a un fluido turbulento, ¿no? Recuerden que cuando el porcentaje de sólidos aumenta, el fluido ya se vuelve un flujo laminar, ¿no? Cosa que no pasa con estos relaves en pulpa, que el fluido casi siempre, también al igual que el agua, es un fluido turbulento, ¿no? Pero en el caso de ya porcentaje de sólidos altos, esfuerzo de fluencias elevadas, densidades altas, de mezcla elevadas, ya estaríamos en régimen, podríamos estar en régimen laminar y podríamos que calcular la velocidad de transición, ¿no? Ahí también para las pérdidas de carga está la ecuación de Buckingham en fluido laminar,
y la ecuación de Wilson-Thomas en régimen turbulento, ¿no? Y aquí también un mensaje, se observa que conforme aumenta la velocidad, el fluido se vuelve homogéneo, como vemos aquí, y por ende la altura dinámica total aumenta, ¿no? Y esto es lo que hace complejo a los relaves, que no se pueden predecir rápidamente con una ecuación o dos, como que tenemos que saber mucha teoría, pero no es imposible aprenderlo, no es imposible aprenderlo, solamente es repasar, estar ahí en constante con las fórmulas y ya se nos hace mucho más fácil. Aparte también existen software de modelamiento hidráulico que ya nos ayudan y nos facilitan para calcular este tipo de fluidos, tanto fluidos newtonianos sedimentables o fluidos no newtonianos, ¿no? Como es el Fluid Flow, que tiene ya un paquete desde hace buen tiempo para modelar tanto fluidos newtonianos como no newtonianos, pulpas de relaves, pulpas relave en pasta, relleno hidráulico, relave convencional, hasta también el agua de mina, ¿no? Es el software que nos ayuda también para dar soluciones a nuestros sistemas de bombeo en minería. Vayamos a la siguiente presentación. Bueno, aquí ya, esto es también una clasificación que ya le hemos visto: esfuerzo de fluencia, concentración de sólidos, el relave convencional, relave de alta densidad, relave pesado, relave en pasta y esto es relave filtrado. ¿No? Vemos ahí cómo prácticamente es como una torta, ¿ya? El relave en pasta tiene una forma pastosa, como vemos aquí, como si fuera un colino muchas veces, o una pasta dental, perdón. Y aquí tenemos un relleno hidráulico o un relave de alta densidad, como es su, este, su forma, su característica, ¿no? Y un relave convencional, miren cómo esto debe estar a un 30% de sólido, más no un 25%. Aquí un relave en pasta, normalmente lo utilizamos para hacer relleno en interior mina. Obviamente que tiene que tener una planta de relleno. Tenemos que tener nuestras bombas de desplazamiento positivo que impulsan y se dirigen mediante tubería. Aquí van ganando presión por la gravedad y conforme, así igual que ganaron presión, van perdiendo presión cuando se va hasta el punto de descarga, ¿no? Normalmente este es un relave en pasta en interior mina para para un sistema de bombeo. Y aquí la reflexión es: las concentraciones son engañosas. ¿Por qué las concentraciones son engañosas? Porque a un cierto porcentaje de sólidos, el fluido no siempre eh, se va a parametrizar o no siempre va a tener una característica similar de otro relave, ¿no? Pueden ser el mismo porcentaje de sólidos, pero uno ya es, por decirte, relave en pasta y otro sigue siendo relave pesado, al mismo porcentaje de sólidos. Por eso no se dejen llevar por las concentraciones o por el porcentaje de sólidos. Por eso es importante siempre hacer el esfuerzo de fluencia versus porcentaje de sólidos y la viscosidad versus el porcentaje de sólidos, que son los ensayos de laboratorio que tenemos que hacer. Aquí también vemos, todo esto es sacado también del curso de transporte y de depositación de relaves, es pesado de 2011 por Patterson and Hood, realizado en Chile, donde aquí también nos indican el esfuerzo de fluencia que debe tener cada fluido. Por ejemplo, el relave convencional está entre 0 y a 5 pascales, un relave es pesado está entre 20 a 100 pascales y un relave en pasta está entre 100 hasta 800 pascales y un relave filtrado es mayor
a 800 pascales, ¿no? A medida que aumenta el porcentaje de sólidos, aumenta el esfuerzo de fluencia, como vemos aquí. Y aquí en la gráfica, bueno, en la tabla, vemos los tipos de espesadores que podemos tener. Un espesador convencional, un high rate, un espesador de alta densidad y un espesador de pasta, o normalmente un espesador de cono profundo, ¿no? O un DCT, que también se le conoce. Vemos aquí el rango de estos espesadores. Por ejemplo, un espesador, si queremos pasar de relave convencional a un relave espesado o high density, podemos pasar de un porcentaje de sólidos de 20 a 30 a 50 y 68% de sólidos en peso, ¿no? Y queremos pasar de un relave convencional, como vemos aquí, a un relave en pasta, podemos llegar con este espesador de cono profundo a porcentajes de sólidos de 60 a 75% de sólidos, ¿no? Vemos que el esfuerzo de fluencia o el yield stress, que también se le conoce, para un relave pesado varía entre 50 y 120, y un relave en pasta varía entre 200 y 350 pascales. Ven que este rango es diferente que este rango que dijo Patterson and Cook, a pesar de ser los mismos, es porque ahí va el concepto, ¿no? Las concentraciones son engañosas, ¿no? Cada relave es único y es casi imposible clasificarlo o compararlo uno respecto del otro. Ahí vamos a ver. Bueno, aquí también hablé algo de la velocidad de transición, una fórmula que permite determinar la velocidad crítica o la velocidad de transición. Aquí en la ecuación de Slater and Wass, donde es la velocidad de transición, donde la velocidad de transición es igual a 26 raíz cuadrada, esfuerzo de fluencia sobre la densidad de la mezcla. ¿Qué es la densidad de la mezcla? Es la densidad a un cierto porcentaje de sólidos entre la densidad del sólido y la densidad del agua, ¿no? La densidad del sólido puede ser relave de zinc o sólido de zinc, o que esa partícula puede tener una densidad de 3.000 kilogramos por metro cúbico, y el agua tiene una densidad de 1.000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? A 30% de sólido de esta mezcla podemos tener una densidad de la mezcla de 1.300, si no me equivoco, kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y esa es la densidad de la mezcla que tenemos que ingresar aquí en este dato, ¿no? Para calcular la velocidad de transición. Aquí también hemos visto esta curva de la del agua, esta es la gradiente de presión, los kPa por metro, las pérdidas de presión por longitud sobre la velocidad en metros por segundo. Esta curva es la curva de pérdidas de carga del agua, muy conocida por todos. Esto ya de alguna forma ya estamos entrando en este masterclass. El tipo de fluido es un fluido sedimentable, donde tenemos este punto más bajo, que es la velocidad de sedimentación o la velocidad de deposición. Ya sabemos que nosotros tenemos que bombearlo no en esta zona, sino a partir de la velocidad a partir de la velocidad de sedimentación. A la derecha tenemos que bombear nuestro fluido, ¿no? Pero recordemos que este es relave convencional. Recordemos que conforme incrementa el porcentaje de sólidos, y recuerden que estamos en regímenes turbulentos siempre, ¿no? Pero ya conforme aumentamos el porcentaje de sólidos, ya el fluido se vuelve un poco más complejo, ya tiene esta forma. Hay una zona laminar, hay una zona turbulenta y hay una velocidad de transición, que es el cambio de laminar a turbulento. Normalmente, ya cuando estamos haciendo este cambio,
del régimen laminar, régimen turbulento, es cuando estamos modelando relaves ya a un poco más del 50-55% de sólidos en peso. Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Ya no podemos modelarlo de esta forma, sino ya tenemos que modelarlo con esta forma, ¿no? Y muchas veces también ya cuando ya incrementa el porcentaje de sólidos, por ejemplo, el relave en pasta, ya tiene prácticamente este comportamiento, ¿no? Tiene un comportamiento ya laminar, nada turbulento, a un relave pesado, un relave en pasta, alrededor de 70-75% de sólidos, ¿no? Esta gráfica fue extraída del libro Past and Thickness Tailings, donde explicaron cómo es el comportamiento la pérdida de carga de cada tipo de fluido, ¿no? Ya sea pues, sobre pulpa sedimentable, ya sea pulpa no newtoniana, o ya sea espesado o pasta de relave, o relaves en pasta. Como ejemplo, para que se entienda este concepto muy utilizado ya cuando bombeamos relaves pesados, la velocidad de transición. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos un diámetro de tubería de 200 milímetros. Tenemos la rugosidad de 40 micras, un D85 de 100 micras, un esfuerzo de fluencia de 80 pascales, una viscosidad plástica eh, de 0,07 pascales por segundo y una densidad de la mezcla de 1.700 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Ya sabemos aquí la gradiente de presión versus la velocidad de la pulpa. Esto es la pérdida de carga del agua, muy conocida ya por todos también. Y tenemos el comportamiento hidráulico de este relave, ¿no? A 80 pascales. Vemos primero, tiene régimen laminar y luego tiene un régimen turbulento, como vemos aquí, ¿no? Y aquí en este punto es donde se ve la velocidad de transición o la velocidad crítica, ¿no? La velocidad de transición en este punto es alrededor de 5,64 metros por segundo, ¿no? Pero nosotros nunca podemos bombear a una velocidad de 5,64 metros por segundo, ¿no? Lo vamos a bombear a menos, puede ser 2,5, entonces siempre ese fluido bajo estas características hidráulicas, reológicas, va a estar en fluido laminar. Obviamente que la velocidad también tiene que ser mayor que la velocidad de sedimentación para evitar que nuestras partículas sólidas sedimenten en la tubería, ¿no? Pero esto es el concepto de la velocidad de transición, donde es el cambio del régimen laminar en esta zona de aquí y en régimen turbulento. Igualmente, esto también fue extraído de Patterson and Cook. Aquí también otro ejemplo, ya con relave con concentrado de cobre, un concentrado de cobre mucho más fino, porcentaje de sólidos en peso, 60% de sólidos, un diámetro interior de tubería de 132 milímetros, una densidad de la mezcla de 1.850 kilogramos por metro cúbico, un esfuerzo de fluencia, miren, el esfuerzo de fluencia a 60% de sólidos de 4 pascales y un coeficiente de rigidez o coeficiente o viscosidad plástica de 8 centipoise. Vemos que también aquí la velocidad de transición de laminar a turbulento, en este caso tiene una velocidad de transición 1,2, 1,1 metros por segundo, este tipo de concentrado de cobre. Vemos que esta zona es régimen laminar y vemos que esta zona es régimen turbulento, ¿no? En este caso, sí podríamos llevarlo a régimen laminar, a régimen turbulento, porque las velocidades no son tan altas, ¿no? Podemos llevarlo a 2 y ya nuestro fluido se encontraría en régimen turbulento, ¿no? O sea, lo ideal es siempre
transportarlo en fluido turbulento, ¿no? Pero cuando ya no se puede con este caso, es una velocidad alta de 5,64, ya de todas maneras tenemos que bombearlo como laminar, ¿no? Pero si podemos bombearlo como régimen turbulento, en este caso sí se podría, sí lo podremos hacer tranquilamente en régimen turbulento. Esta lámina fue extraída del libro de Baja Bulnaga, un especialista en el sistemas de bombeo de relaves. Este es su libro ya, su segunda edición, donde se extrajo esta lámina para ser compartido con cada uno de ustedes. También existen métodos ya un poco empíricos también, como la ecuación de Goltz-Sacks, para calcular esa gradiente de presión, la variación de la presión sobre la longitud, donde existe esta ecuación. También se elimina un poco para no tener que calcular el delta de presión sobre la longitud, una ecuación un poco complicada. Entonces se elimina el término no lineal, en este caso aquí, y se asume condiciones sin deslizamiento, donde tenemos esta fórmula de aquí, que es la variación de presión sobre la longitud, es igual a 16 veces sobre 3 veces el diámetro interior de la tubería por el esfuerzo de fluencia más 32 sobre el diámetro interior al cuadrado, la viscosidad de Bingham, viscosidad plástica o coeficiente de rigidez, como quieran llamarlo, por la velocidad de media del fluido o la velocidad del fluido en interior de la tubería, ¿no? También podemos usar normalmente este tipo de fórmula, el tipo de ecuación de Wolfram, se usa ya para el transporte de relaves en pasta. Esta, esta ecuación también fue extraída del libro Paste Antignes-Tehlins para su conocimiento. A ver, sigamos un poquito más. A ver, aquí prácticamente también ya tenemos la clasificación de los fluidos, pero por la velocidad y la gradiente de presión. Velocidad, gradiente de presión. Velocidad, gradiente de presión. El tipo de fluido A es un tipo de fluido no newtoniano homogéneo. Miren aquí las pérdidas de carga del agua, ya muy conocida por nosotros, pero conforme va aumentando el porcentaje de sólidos, ya hay un cambio entre el régimen, recuérdense, régimen laminar, régimen turbulento, y conforme va aumentando ya más el porcentaje de sólidos, ya no hay régimen turbulento, y es ahí, ¿no? Ese tipo son fluidos, son para fluidos no newtonianos homogéneos. Ya en la parte B, o en la gráfica B, es un fluido pseudo homogéneo, son para fluidos pseudo homogéneos, ¿no? Donde hay una variación de la curva de cada elemento conforme varía la densidad de la mezcla o varía la densidad del sólido. Aquí otra gráfica también importante es la variación, la gradiente de presión versus la velocidad. Esto ya lo hemos visto. Recordemos que conforme va incrementando el porcentaje de sólidos, este es un para tipo de fluidos heterogéneos, sedimentables, donde hay 4 zonas. Hay la zona de lecho fijo, zona de lecho móvil, zona de fluido heterogéneo y zona del fluido pseudo homogéneo, ¿no? A medida que aumenta el porcentaje de sólidos, también se incrementan las pérdidas de carga. Y otro tipo de fluido también es el punto D, que es un fluido
estratificado totalmente, ¿no? Donde aquí vemos la curva del agua y vemos la curva de este tipo de fluido estratificado. Hay lecho estacionario y solamente hay lecho móvil, lecho móvil, lecho móvil a lo largo del recorrido de la tubería. Esta gráfica fue extraída del libro Slurry Transport Using Centrifugal Pumps, ya en su cuarta edición del año 2023. Aquí también, eso ya lo hemos visto, es la variación de gradiente de presión versus la velocidad del fluido. La ecuación del agua ya la conocemos, o el comportamiento hidráulico que tiene, y también ya conocemos el comportamiento hidráulico de este tipo de fluidos, que hay una zona, hay el punto número 1, es el lecho estacionario, el 2 el lecho móvil, el 3 ya hay movimiento, ya se vuelve heterogéneo el fluido, y el punto número 5 de 4 a 5 ya el fluido es pseudo homogéneo, ¿no? Esta gráfica también fue extraída del libro de Baja Bulnada en su segunda edición del año 2022. Bueno, aquí también, esto ya lo hemos visto, que es prácticamente el detalle de esta curva. Aquí, esta tubería con 4 zonas, con los 4 zonas, básicamente es el modelamiento hidráulico que hace en método de los 4 componentes, que separa los 4 regiones o componentes para predecir o calcular las pérdidas de carga en un sistema de bombeo, tanto relave convencional sobre todo, ¿no? También pues esta gráfica extraído del libro de Baja Bulnada en su segunda edición del 2022 para que sea compartido con cada uno de ustedes para que lo puedan ver y apreciar, basado en qué, basado en qué se usa el método de los 4 componentes. ¿Por qué dice método de los 4 componentes? Más que todo porque son 4 regiones de menor a mayor micraje, ¿no? Las partículas gruesas están en el fondo y conforme va avanzando va disminuyendo el diámetro de partículas, ¿no? Así lo realiza para el modelamiento hidráulico correspondiente. Aquí también no es necesario conocer la fórmula, porque Free Flow también nos ayuda a calcular las pérdidas de carga de los métodos de 4 componentes con la ecuación que tiene en su base de datos. Transporte de fluidos mineros. Bueno, aquí vemos una bomba centrífuga, una curva característica, y esta es la curva HQ. Bueno, es HQ, HV, basada en un diámetro constante, ¿no? Esta es la curva característica que normalmente nos entregan los fabricantes, los proveedores de bombas centrífugas. Ya sabemos que el caudal es velocidad por área, es ecuación de continuidad. Si aumenta el caudal, vemos que si el área es constante, la velocidad tiene que aumentar, ¿no? Aquí vemos en el punto azul que se forma, es la curva de las pérdidas de carga del agua. Ahí vemos cómo se está formando. Es ya muy conocida por todos nosotros desde el pregrado o desde la universidad. Normalmente, casi siempre, así sea agua, lo que estamos bombeando, siempre tiene que estar en lo más cercano del punto de máxima eficiencia o el best efficiency point, que es el punto de máxima eficiencia, ¿no? Siempre tiene nuestro sistema de bombeo, tiene que estar lo más cercano o cerca o muy cercano al punto de máxima eficiencia. Y esta es la intersección entre la bomba centrífuga y la curva del sistema del agua, es el punto de operación.
Ahí está el agua, tiene altura estática, H, y también la altura dinámica, que es la altura de las pérdidas dinámicas, la altura de las pérdidas por la longitud y por los accesorios, ¿no? La suma de estas dos, tanto estática como dinámica, nos dan la altura dinámica total o el A de T o el T de H. Total Dynamical Head. Y aquí ya tenemos lo que estamos desarrollando, los relaves, vemos que cómo se forma, ya conocemos por qué tiene ese comportamiento y dónde bombear nuestro sistema de bombeo de relaves. Ya tiene esta curva ya conocida por nosotros, es un fluido minero. ¿Por qué lo llamo fluido minero? Porque tiene cierto porcentaje de sólido. Y aquí la pregunta es si en este punto la intersección de esta bomba centrífuga y esta curva del sistema en el punto 2 es el punto de operación de nuestra bomba. Y la respuesta es muy sencilla, es no. ¿Por qué, Richard? Si tú aquí dijiste el punto de operación de esta curva, que es el agua con esta bomba centrífuga, es el punto de operación y aquí también hay intersección entre esta curva del sistema de fluido minero con esta curva característica de la bomba, ¿no? Debe ser este punto también. Bueno, recordemos que esta bomba centrífuga normalmente es para agua. Existen fórmulas para derratear, hay un derrateo por el efecto de los sólidos para este tipo de bombas centrífugas. Entonces, ¿qué es lo que hace el derrateo? Como vemos ahí una corrección de la curva, disminuye disminuye el ADT de la bomba, donde ya no el punto de operación no es el 2, sino el punto de operación es el punto 3. Esta de aquí es el punto de operación entre la curva del sistema de relave y la curva característica de esta bomba, ¿no? Una corrección donde este punto es el punto de operación. Es también aquí otro tipo de bomba, normalmente una bomba de desplazamiento positivo, tiene este comportamiento eh, casi lineal para bombeo de relaves pesados o también bombeo de relaves en pasta. Aquí ya sabemos que el punto más bajo es la velocidad de sedimentación y que no debemos bombear de aquí para la izquierda, sino de aquí para la derecha, nuestros sistemas de bombeo. Aquí también, para calcular este punto 13, es la altura estática, eso no va a cambiar. Ya la pérdida de carga de relave y la suma de la pérdida de carga, vemos aquí, el ADT del agua es la altura estática más las pérdidas de carga del agua. Y el ADT de relave es la altura estática más las pérdidas de carga del relave. Y por ende aquí las pérdidas de carga de relave, como se ve también, es mucho mayor que las pérdidas de carga del agua, ¿no? Se ve gráficamente este tipo que las pérdidas de carga de relave por las tuberías es mayor que las pérdidas de carga del agua. Y aquí recordemos los regímenes que está nuestro relave, puede estar lecho estacionario, lecho móvil, flujo asimétrico y flujo simétrico, ¿no? Recordemos que de aquí, de este punto de la velocidad de sedimentación para la izquierda, está en zona de saltación, de aquí a la derecha está en una zona heterogénea, y ya a una cierta velocidad, una mayor velocidad, ya está en zona homogénea, ¿no? Recordemos que esta zona es donde nosotros tenemos que bombear nuestro relave con el fin de evitar un mayor desgaste en las tuberías, ¿no? En el régimen
heterogéneo. Y es por eso que normalmente la velocidad de la velocidad de flujo de nuestro sistema de bombeo de un fluido minero tiene que ser igual a como mínimo o igual 1.1 la velocidad de sedimentación, ¿no? Entonces debemos estar cercanos aquí en bombearlo en régimen heterogéneo, más no en homogéneo. Bueno, aquí ya hemos visto también ya un poco. Esta curva ya lo repito casi siempre porque es importante saber la curva del esfuerzo de fluencia y la curva de porcentaje de sólido. Y esta es la curva de nuestro sistema, ¿ven? Es la curva, el versus que del porcentaje de sólido y esfuerzo de fluencia. A medida que aumenta el porcentaje de sólido, aumenta o se dispara o se incrementa sustancialmente el esfuerzo de fluencia. Y esta gráfica que ya la hemos visto, ya le hemos explicado, las bombas centrífugas, estas son bombas centrífugas de relaves, como vemos aquí, son dos bombas centrífugas, aquí en la parte izquierda son bombas de desplazamiento positivo, ahí como vemos acá son de pistón, son tres pistones aquí que realizan el movimiento para bombear desde un punto a otro punto, obviamente con de mayor presión o mayor altura. El régimen hidráulico es importante. Conocemos que un régimen laminar es menor que 2100 el número de Reynolds, el flujo transitorio está entre 2100 y 4000, y un flujo turbulento está por mayor de los 4000 en el número de Reynolds, ¿no? Y es aquí también un comentario, un sistema de bombeo es muy variable en diferentes unidades mineras, tanto en propiedades químicas y físicas. Por ende, cada fluido minero es único, ¿no? Por eso, repito siempre en las charlas que doy de un consultor especialista también de estos sistemas de bombeo y minería, que un sistema de bombeo de relave se diseña a la medida, ¿no? Es como si nosotros fuéramos donde un sastre y nos hacen un traje a la medida, a nuestras condiciones, a nuestro cuerpo, a nuestra forma, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer cuando diseñamos un sistema de bombeo, sobre todo de relaves, ¿no? Hacer un sistema de bombeo a la medida de tanto medida se refiere a cierto porcentaje de sólido, a cierta viscosidad, a cierto esfuerzo de fluencia, a cierta gravedad específica, a cierto diámetro de partícula, entre otros. La tecnología de clasificación de relaves. Bueno, aquí hay una tecnología de cómo clasificamos a los relaves. Puede ser ya sea relave convencional, relave pesado, relave de alta densidad, relave en pasta o relave filtrado, ¿no? Cada tipo de relave tiene un porcentaje de sólidos, de relave convencional de 20 a 40%, es pesado de 40 a 60. Que van a hacer esa Un de micro, por favor, gracias. Un relave pesado o de relave de alta densidad puede estar entre 60 y 70% por ciento de sólidos. Un relave en pasta puede estar entre 70 y 75% de sólidos. Un relave filtrado es mayor del 75% de sólidos, ¿no? El esfuerzo de fluencia ya sabe que un relave convencional tiene menor de 10 pascales de esfuerzo de fluencia. Un relave pesado también menor que 30. Un relave de alta densidad menor que 200 pascales, un relave en pasta mayor que 200 pascales, y un relave filtrado no aplica, ¿no? Esta tabla fue extraída del libro Tailing Management Handbook el año 2000, si no me equivoco, 23 o 24,
donde aquí vemos también los tipos de espesadores que existen, ¿no? Para llegar a este tipo de relaves pesados, relave de alta densidad, relave en pasta, requiere tecnología para su clasificación, ¿no? En este caso tenemos los diferentes tipos de espesadores que podemos encontrar, tanto un espesador de relave convencional, donde podemos llegar a un porcentaje de sólidos de 40-50%, un high rate tipo de espesador podemos llegar a 45-60% de sólidos en peso, un espesador de alta densidad o high density podemos llegar a 50-68% porcentaje de sólidos, un espesador del tipo pasta o un espesador de cono profundo podemos llegar a porcentaje de sólidos del 50-75% de sólidos en peso, ¿no? Aquí en esta imagen es un espesador de cono profundo en una mina en el centro del Perú, y aquí yo estoy enfrente de este espesador de cono profundo, ¿no? Para que vean un poquito el tamaño de este espesador de cono profundo. Bueno, aquí es un resumen de lo que ya hemos visto. El relave convencional, normalmente lo transportamos por tuberías, típicamente usamos bombas centrífugas, un relave pesado, utilizamos líneas de tuberías y también podemos utilizar bombas centrífugas, un relave de alta densidad, podemos usar bombas centrífugas o bombas de desplazamiento positivo, ¿no? En el caso de relleno hidráulico podemos usar también este tipo de bomba, ya sea bomba centrífuga o bomba de desplazamiento positivo, ¿no? En el caso de pasta, sí, de todas maneras vamos a tener que usar las bombas de desplazamiento positivo. Y para el relave filtrado, el método de transporte, como ya les dije, es de camiones o fajas, ¿no? Toda esta bibliografía fue extraída de Tiling Manager Handbook. Para los que quieran buscar, ahí pueden encontrar estas tres tablas de referencia. Bueno, esta es la masterclass del día de hoy en el tema de transporte de relaves pesados. No sé si tienen ahí unas consultas, por favor, me lo comentan. Si tienen unas consultas o dudas respecto al tema que hemos impartido o al masterclass del día de hoy. Muchas gracias por su exposición, ingeniero Richard. Antes, ¿me confirman por favor si se me logra escuchar? Sí, sí se escucha. Sí, sí te Perfecto. escucha. Muchas gracias. Antes de pasar a la sesión de preguntas, me gustaría compartir con ustedes el link de asistencia para que puedan llenarlo y así poder enviarle su certificación por haber participado en esta masterclass. Permítanme un minuto, por favor. En este momento les estoy enviando el chat. Les estoy enviando el chat el link de asistencia. De igual manera, comentarles que el día de hoy estamos cerrando inscripciones al programa internacional en sistemas de bombeo en minería. Ahora sí pueden prender sus micros las personas que deseen realizar preguntas directamente al ingeniero Richard o escribirlas por el chat para poder realizar la lectura correspondiente. Listo, los invito a poder levantar la mano. Tenemos la primera pregunta de Junior Nostroza. Adelante, Junior. Aló, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Junior. Sí, bueno, primeramente agradecer a Richard por la excelente exposición. Y ahorita tengo una consulta al ingeniero. Con respecto a la diapositiva que mostró respecto a las pérdidas de carga en estos sistemas de bombeo, ¿cuál sería la recomendación más adecuada o el criterio más aceptable cuando estimamos el ADT? ¿Cuándo asumir, digamos, tomarlo como pérdidas de carga como agua o asumir como las pérdidas de carga respecto a estos autores, ¿no? De WASP y otros. Sobre todo esto para no sobredimensionar o subdimensionar la bomba, ¿no? Digamos, tener una precisión con más exactitud. Esa es mi consulta.
Ahí, Junior, la respuesta es sencilla. Bueno, los métodos de WASC y los métodos que hemos explicado, normalmente los usamos para régimen heterogéneo, ¿no? Ese régimen de heterogéneo, donde, como tú bien lo dices, es donde mayormente es el menor consumo de energía, donde el sistema es más óptimo. Ya, si queremos asemejar las pérdidas de carga como el agua, como tú bien lo has mencionado, vamos a tener que incrementar mucho más la velocidad, y es donde no es muy factible tener flujos dentro de las tuberías de relaves de 3 4 metros por segundo, ¿no? Es por eso que nosotros siempre lo diseñamos en régimen heterogéneo, y ahí entran las fórmulas de WASC, Orozco Lanturian, etcétera, etcétera, que he mostrado en la lámina, y es en el régimen donde se tiene un menor consumo de energía, ¿no? No sé si con Muchas Ok. eso gracias. respondí tu consulta, Junior. Buena consulta, buena pregunta. No sé Sí, si ahí gracias, tiene... ingeniero. Me quedó claro. Sí, sí, gracias. Perfecto. Vamos a continuar con una pregunta del chat de George Trigueros. Nos dice, buenas noches. En el uso de software para facilitar los cálculos y análisis, ¿cuáles serían las diferencias entre Fluid Flow y AFT? ¿Y qué ventajas tendría uno sobre otro? Ya, ahí, George, buena consulta. Bueno, ahí como en la previa, yo soy el representante de Latinoamérica de Free Flow, y te puedo garantizar que la gran ventaja que tiene este software Free Flow respecto a otro, en este caso el AFT que tú mencionas, es la mayor cantidad de cálculo de pérdidas de carga. Tiene hasta 5 métodos de cálculo de pérdidas de carga para este tipo de fluidos, y tiene 4 métodos de cálculo para la velocidad de sedimentación. Y eso nos ayuda enormemente para predecir realmente cuál es la pérdida de carga real de nuestro. Si bien es cierto, lo real sería poner una tubería, poner una presión al inicio, una presión al final, y que el relave vaya, y ahí por las pérdidas de presiones, diferencias de presiones, podemos calcular los kPa por metro, pero para esa tubería, para ese diámetro. Pero si queremos hacerlo a mayor escala, en este caso, podemos utilizar estos software de modelamiento hidráulico. En este caso, FreeFlow nos da la solución. ¿Por qué? Porque tiene 5 métodos de cálculo de pérdidas de carga, y no siempre los 5 son iguales, ¿no? Puede ser que 2 no se parezcan y las otras 3 sí se parezcan, y es ahí donde ya vamos dando una tendencia de cuál es la pérdida de carga, o en este caso, como dice Junior, cuál sería el ADT dentro del sistema, ¿no? Cosa que no lo tiene el AFT. El AFT, según yo me equivoco, tiene solamente 2 métodos de cálculo: el método de WASC y el método de los 4 componentes. FreeFlow tiene 5 métodos de cálculo para las pérdidas de carga. No sé si con eso respondí tu consulta, George. Digamos, con las consultas, ¿alguien tiene alguna consulta? Ernesto, estabas con el micrófono prendido. Ernesto Vargas. Ok. Tenemos la mano levantada de Walter Carpio. Adelante, Walter. No. Walter, ¿puedes, no logramos escucharte? Ok, mientras Walter eh, Aló, colocas. buenas noches. ¿Se Ahora sí, escucha? Walter, te logramos escuchar. Ok, sí. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor Richard. Muchísimas gracias por la explicación. Quisiera hacerle una consulta, ¿no? Sobre, de pronto, sobre un escenario, ¿usted qué recomendaría en las operaciones mineras? De pronto, sí que tengamos el objetivo de bombear sobre 1000 metros, ¿no? De pronto, lo que se ve comúnmente en las minas subterráneas es que bombean cada 200 o 300 metros.
pero también se podría bombear de pronto directamente, como también mencionó, con bombas multietápicas o desplazamiento positivo directamente a los 1000 metros, como en otras minas como en Sudáfrica. Pero eso sería económicamente de pronto viable por el tema de mantenimiento de esas bombas muy caras o de pronto mantener de pronto en etapas de 400 metros cada las pozas. ¿Cómo aborda ese problema, profesor? Muchas gracias. Ok, buena pregunta ahí, Walter. Ahí básicamente hay que pensar como minero, weón. Vamos a pensar un poco como minero. Las profundizaciones podemos hacerle cada 100 metros, cada 200 metros, y conforme vamos avanzando, vamos profundizando en interior mina, vamos colocando nuestros sistemas de bombeo, ¿no? Ya sea, normalmente es cada 100 metros. Ya a partir de los 100 metros debemos colocar un sistema de bombeo principal, que es un sistema de bombeo principal, es un sistema de bombeo con bombas centrífugas, ¿no? Ya conforme vamos siguiendo, profundizando, eh, y todo depende del tiempo de vida de la mina también. Resulta, como tú bien lo mencionas, no muy económico y no muy rentable colocar un sistema de bombeo en interior mina que bombea 1000 metros desde el nivel inferior hasta la superficie. Y es uno para mí, el tema de las presiones, manejar presiones elevadas en interior mina puede ser un riesgo para el personal. Y es por eso que normalmente se hacen sistemas de bombeo en escalonado o en cascada, ¿no? Lo ideal es cada 200 metros, donde no tendría un mayor consumo de energía y el sistema es eficiente todavía, ¿no? Cada 100 metros, o sea, no podemos llenarnos también cada 100 metros de una cámara de bombeo, porque podemos tener 7, 8 o 9 sistemas de bombeo estacionarios y no resulta eficiente, ¿no? Si podemos manejar 200 metros o hasta 300 metros, es lo ideal para este tipo de profundizaciones, ¿no? Y ya ahí entraríamos en el tema ya de las bombas multitápicas que podrían llegar tranquilamente a los 300 metros de columna o el ADT, ¿no? Lo único inconveniente de este tipo de bombas multitápicas es que no soportan altos porcentajes de sólidos, soportan solamente hasta 2 o 3 o 4, si no me equivoco, porcentaje de sólidos, y es por eso que aquí en interior mina debemos que siempre colocar nuestras pozas de sedimentación, como mínimo 2 pozas de sedimentación y nuestra poza de bombeo para evitar que entren sólidos a estas bombas y las puedan perjudicar, porque si se desgasta continuamente el impulsor o los impulsores de estas bombas multitápicas, el caudal se puede reducir. Si inicialmente podía bombear 100, se podría reducir hasta 50, 60 litros por segundo. No sé si con eso, Walter, respondí tu consulta. Sí, muchas gracias, Richard. Pasamos a las últimas consultas. Tenemos una consulta de Elías Mila. Dice, buenas, ¿cómo sé qué tipo de bomba debo elegir de acuerdo al tipo de sedimentos del relave? ¿Te pide la bomba de acuerdo a la clasificación mostrada del relave? A ver, ahí la consulta de Elías, ¿cómo sé qué tipo de bomba debo elegir de acuerdo al tipo de sedimentos de relave? ¿Se pide la bomba de acuerdo a la clasificación mostrada del relave? No, o sea, la bomba, o normalmente cuando seleccionamos una bomba, solamente nos piden la caracterización del fluido, el porcentaje de sólidos, la densidad del sólido, el porcentaje, la densidad de la mezcla, la viscosidad, y la viscosidad, el esfuerzo de fluencia, si ya estamos hablando de porcentaje de sólidos elevados, ¿no? No es que ya nosotros, ya más o menos con la experiencia, ya sabemos qué tipo de bomba vamos a solicitar o vamos a cotizar al proveedor, ¿no? Y él lo dice, oye, sí, esta es la adecuada, o no parece que podemos ir por unas bombas centrífugas, ¿no? Pero ya
nosotros, los operadores, los diseñadores, ya sabemos el tipo más o menos de bomba que vamos a hacer, ya sea bomba de desplazamiento positivo o bomba centrífuga, ¿no? No es que seguimos esta clasificación es la que ha sido elaborada por mi persona de esto, de la experiencia que tengo en manejo de este tipo de fluidos. Entonces, así con eso, Elías, respondí a tu consulta. Ok. Tenemos una consulta más de Iván Molano. Iván, puedes encender tu micro. Buenas noches nuevamente, ingenieros. Una consultica referente a las bombas compresoras. ¿Qué sistema de sello mecánico manejan en los equipos? Ah, Hay varios planes de lavado, sí, pero quisiera saber específicos los que manejan ahí para ese tipo de bombas ya, de minería. en las bombas centrífugas para lodos o para pulpa, se manejan los dos, ¿no? El tipo sello mecánico seco y el sello mecánico húmedo, ¿no? Por ejemplo, las bombas Warman manejan sello mecánico seco y las bombas Hue KSB se utilizan bombas de presión, ¿no? Para la alimentación, para la refrigeración respectiva, ¿no? Ahí depende de la marca, ¿no? Hay marcas que tienen sello mecánico húmedo o tienen sello mecánico seco. Solo para bombas centrífugas. Otra consultica No es- y lo del HP de los motores para esos equipos, tanto las bombas compresoras y el desplazamiento positivo de cuántos caballos maneja. Ahí buena consulta, ¿no? Las bombas de desplazamiento, las bombas centrífugas, las que yo he visto, las que yo manejo, las que he manejado, ¿no? Normalmente son las de 550, 500 HPs. No, hasta donde yo he manejado. Ya en las bombas de pistón o bombas de desplazamiento positivo, hay bombas de 1500 HP, 1000 HP, ¿no? Ya en voltaje de media tensión muchas veces. Ok, otra consultica. ¿Y de cuántas etapas de las bombas compresoras maneja? ¿De cuántas etapas o cuántos impulsor difusor manejan las bombas, las compresoras? Bueno, las bombas de agua de sello, a eso te refieres, no sabría decirte cuántos impulsores maneja, ¿no? Pero sí le dan la presión que tiene que dar estas bombas de agua de sello, tiene que ser mayor a la presión del sistema que arroja nuestra bomba para que ingrese el fluido y pueda lubricar nuestra bomba principal, llamémoslo así. O sea, de la bomba que me está hablando es la bomba que alimenta la bomba compresora, crear la bomba de succión, ¿no? Y ya la Exactamente, compresora es la que nos da el levante en cabeza. Y ahí podemos hallar la presión final. Ok, muchas gracias. exacto. Perfecto. Listo. Entonces tenemos una última consulta de, permítame un segundo, por favor, de Alember Salinas. En la unidad minera Cerro Lindo se bombea el 85% de sólidos con las bombas de tipo pistón Pulse Meister. El filtrado se realiza con filtro de banda. Ok, Lember, de repente estés en sala, puedes prender tu micro para hacer la consulta. Alember. Bueno, ahí yo quisiera hacer un comentario. Efectivamente, lo que dice Allenberg es correcto. Ahí en la unidad minera Cerro Lindo existen estas bombas Pullmeister. Son bombas prácticamente que bombean hasta 85% de sólidos en peso, como bien lo dice ahí su compañero Allenberg. Son bombas de desplazamiento positivo para bombear este tipo de fluidos mineros. Perfecto, ingeniero. Verifico que no tenemos más consultas.
Bueno, por ahí nos piden su correo electrónico, ingeniero Richard, para comunicarse. Perfecto. Listo. Si no tenemos más consultas, daríamos por finalizado la masterclass el día de hoy. No sigan recordarles que los certificados se van a emitir solo a las personas que han llenado el link de asistencia enviado por el chat del Zoom, así como también hemos enviado el link para que puedan acceder al descuento por cierre de inscripciones al programa de sistemas de bombeo y minería dictado por el ingeniero Richard Vera, que estamos iniciando este 24 de julio, ¿correcto? Tienen el link, tienen también la asistencia, no olviden de editarlas y invitarlos a todos ustedes a seguirnos en redes sociales para enterarse de más eventos que vamos a tener en cuanto a minería, en cuanto a diferentes software para el modelamiento hidráulico. Se vienen muchas sorpresas en los meses de agosto y septiembre. Más agradecer su participación, ingeniero Richard. Siempre es un gusto tenerlo. Nada, muy buenas noches. Gracias por su participación a todos ustedes. De repente quiera decir algunas palabras finales, ingeniero. Sí, buenas noches con todos los participantes y es un gusto que haya tenido mucha acogida este masterclass en sistemas de bombeo de relaves pesados. Los invito a que se inscriban en el curso, donde vamos a ver mucho más que este tipo de relaves un poco peculiares. Existen otros tipos también de relaves donde se va a dar la teoría necesaria para que puedan inmolarse o aprender mucho más en este tipo de bombeo de fluidos mineros. Agradecerles por su participación y buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches, gracias. Gracias.